Universo Toys para estar al tanto de todas las novedades. Universo Toys, tienda de juguetes de acción y coleccionismo. ¿Tienes cartas coleccionables pero nadie con quien jugar o intercambiar? ¿Buscas un lugar entretenido para seguir siendo joven después del trabajo? ¿Te falta justo esa carta holográfica fuera de edición, en alemán, con error de impresión hecha en Nueva Zelanda? Entonces tenemos el lugar indicado para ti. House of Cards tiene los principales juegos de carta intercambiables para tu deleite. Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Vice Schwartz, elegías y mucho más. Además de torneos y competencias oficiales toda la semana, demostraciones de juegos de mesa y ludoteca libre demanda cuando tú quieras. Visítalos en el corazón de Providencia, en calle Nueva Los Leones 30, local 60, de 13 a 21:30 horas de lunes a sábado. Y búscalos en Facebook como House of Cards. Los viernes a las 16 horas comienza el día previo al preciado fin de semana. El Gatoso Longcat te acompaña con las noticias que han transcurrido durante la jornada con el toque particular que tu pasatiempo favorito te puede entregar. Hobby Magazine. Comparte junto a variados panelistas e invitados del mundo Geeky Freak en tu previa al merecido descanso de fin de semana con tu dosis extra de sabor locochón. Y todo esto lo escuchas por hobbyfm.cl. Acabas de llegar al lugar de reflexión de ideas distópicas y de avanzada para el mundo de hoy. Eso se supone que dice el diccionario que aún no existe. Acompaña a Raúl, el Búho Muñoz, en un viaje al lado desconocido de las series y películas clásicas que han pasado por nuestros ojos y que ahora en un bloque radial podrás recordar y reflexionar sobre ellas de una forma que nunca antes imaginaste. La Guarida del Búho. Todos los jueves a las 20 horas, solo por Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Cuando todos tienen la información al alcance de sus manos, nosotros no sabemos nada. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Lo Absurdo de la Realidad. Los temas de conversación más dispares en manos de los mejores inexpertos del mercado radial, junto a la mejor música latina independiente. Todos los martes a las 18 horas por Hobby FM, tu pasatiempo favorito. ¿Genki? ¿Genki? ¿Genki desu ka? Sí, porque aquí comienza el bloque del anime, el manga y la cultura pop japonesa. Viaja junto a Constanza para conocer los rincones del mundo nipón y sus recorridos por nuestro país. Toda la energía de la cultura pop japonesa comienza ahora en hobbyfm.cl. Muy buenas tardes. Martes 12 de junio ya parece que se nos vino el invierno encima. Queda un poquito más, se supone, pero ya estamos casi. Porque ayer tuvimos una tremenda nevazón con lluvia, con truenos, con relámpagos, con todo. Pero hoy día amaneció todo soleado. Hay un tremendo sol aquí que nos está llegando directo en el estudio. Así que estamos con todo el power y todo el genki para empezar. Saludamos como siempre a Machimaro. Un tremendo abrazo, un tremendo genki para ti. ¿Cómo estás, Machimaro? Yo estoy muy bien, estamos... ya estoy súper abrigado, como nunca. Por supuesto, hay que estarlo. Así que aquí estamos también, nos acompaña, ya la están viendo, una gran invitada que tenemos el día de hoy. Pero antes de presentarla, les tenemos un dato cultural, porque en el Museo Nacional de Bellas Artes se está llevando a cabo la exposición Mundo Flotante del periodo Edo, una exposición que rescata piezas, principalmente pintura y estampados basados en ukiyo-e y sumie, que estuvieron por nada menos que 9 décadas en el Museo Nacional, guardados allá. Y ahora, a raíz de todo esto de la conmemoración de los 120 años de relaciones Chile y Japón, que se supone que ya pasaron, surge esta nueva exposición que va a estar abierta hasta el 5 de agosto. Yo aquí tengo un librito
que lo dieron precisamente en la exposición, que yo creo que la próxima semana podríamos empezar un sorteo para que alguien se lo lleve. Así que estén atentos la próxima semana porque se nos viene un sorteo del libro de Mundo Flotante del periodo Edo. Y los invito a todos los que les gustan la cultura japonesa que vayan, un tremendo panorama para fin de semana o día de semana, para cuando quieran, en la Sala Chile del Museo Nacional de Bellas Artes. Así que todos los amantes de la cultura japonesa, no se pierdan este tremendo libro. Y no puedo dejar de notar la música de fondo de Evangelion que nos acompaña, porque quiero que Evangelion sea un poco parte de lo que va a ser el capítulo de hoy. Ahora sí, nos vamos de lleno con el tema de hoy. La semana pasada, en el primer programa, yo mencionaba acerca de lo importante que es tener un poco de conocimiento y de reflexión acerca del anime, que es algo que no existe demasiado. Y precisamente hoy día nos acompaña una persona que ha hecho una labor muy importante en esto, que ha sido pionera en esto, que es la autora del libro Otaku, 4 décadas de cultura popular japonesa en Chile, Jacqueline Herrera. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme hoy. Gracias a ti por estar acá, tremendo honor. Bueno, Jacqueline seguramente ya la conocen, ella es autora de este libro que fue lanzado el año pasado. Sí, en el Concilio de Evangelion. Ah, es verdad, se me estaba olvidando eso, sí. Sí. De hecho, lo vi, no en vivo, pero sí lo vi en streaming, justamente el coloquio del simposio de Evangelion, Sí. fue lanzado ahí, exactamente. Y de hecho yo tuve la oportunidad de comprarlo en la primavera del libro, estaba ahí también en Biblioteca de Chilenia. Sí. Es un libro que ya lleva unos meses, nos salió más o menos, esto fue en octubre de 2017. Y es un libro muy importante porque es el primer libro de ensayos sobre anime en Chile, que es algo no menor, es algo bastante importante. Entonces aquí tenemos a Jacqueline, que tremenda autora, tremenda experta en estos temas, y que realmente ha hecho una labor importante porque es pionera en esto. Este hermoso libro llamado Otaku, con una ilustración muy importante, de hecho. Sí, es de Patricio. Patricio Araya, el show de Hallett. Ya, perfecto. A él se le encargó la Ah. portada. Fue una de mis solicitudes a la editorial. Ya. Ah, perfecto. Para acordar hacer el libro, porque yo no lo quería hacer en un principio. Así supe por ahí. Pero entre las cosas dije, quiero a tal dibujante, y me dijo, ya, conseguí la portada de tal dibujante. Ya, Ok, buenísimo. ya. Ahí me senté a escribir. Perfecto, qué buen dato. Vamos a ir a un poco más sobre eso más adelante. Pero primero partamos por el principio. Cuéntanos un poco quién eres, Jacqueline. ¿Qué estudiaste? ¿En qué te centraste? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en Santiago. Cuando era muy chica iba a muchos talleres de literatura, y lo cual me permitió conocer a casi toda la escena literaria en Chile, Perfecto. muy tempranamente, y casi no veía ni teleseries. Estaba siempre ocupada con otras cosas. Mi papá hacía folclore, mi mamá es artista, pinta al óleo. Ah, qué Entonces nadie tenía mucha esperanza en que estudiara ingeniería o algo. Menos mal, al menos. Hay casos que son realmente muy tristes. Claro. Entonces me crié en un ambiente súper cultural y de reflexión crítica. Y fue así que fui a estudiar arte a la Chile, a Historia y Teoría del Arte, que es una licenciatura especializada de teoría del arte. Mucha gente dice, ¿y cómo estudias eso? ¿Qué aplicación práctica tiene? Bueno, ¿usted sabe dónde queda el Museo de Bellas Artes? Ok, ahí mismo. Exactamente, sí. Entiendo eso, pasé por eso también. En Sí. literatura pasa mucho. Pero bueno, son cosas del oficio que de repente hay que aguantar hasta que no transformemos un poco la sociedad en que vivimos, ¿no? Claro. Hay que lidiar con eso por el momento, esperemos que no por mucho tiempo. La producción cultural entonces era como el motivo de reflexión, y dentro de eso yo hacía cosplay y todo, iba a muchos eventos, entonces veía que había una reflexión crítica en este tema, en los fanfiction, en el fandom, que no se estaba tomando en cuenta desde la producción académica. Sí, exactamente. De hecho, mi pregunta iba un poco por ese lado, porque me parece que comentaste al principio que no veías tanto anime de pequeña. Entonces, ¿cuál es tu relación un poco con el anime? ¿De dónde surge? ¿De dónde parte más o menos este deseo por investigar? No, es que igual uno en el colegio conoce gente, Sí, es y tenía inevitable. un compañero que era muy fanático de Dragon Ball, justamente. La típica.
Y ya después de aburrimiento, porque no había mucha programación, y me costó un poco, pero me enganché porque me di cuenta de la composición. Fue la primera que me llamó la atención. Por ejemplo, en Samurai X. Ya. Y la narrativa, porque mis padres igual, donde habían leído tanto, ambos, por ejemplo, mi mamá es muy cinéfila Ya. y Claro. me hizo ver muchas películas de muchas producciones y le fascinaba Pearl Buck Ya. y le encantaba la cultura china, japonesa. Vio esa teleserie unas teleseries, no, es Ochin y es otra más. Ochin, sí, bueno, sí. no. Escalera al cielo. No, muy antiguo, estoy hablando de los más años antiguo. 80. A ver, A ver. estaba Ochin y había otra que era como Era un como de romance Último Samurái. de Último Samurái, sí, sí. Era como el último samurái. No es- ya. Shogun. ya. Shogun se llamaba. Ya, perfecto. Lo daban en TVN. Y ellos la veían. Entonces, claro. como que siempre estuve muy ligada a muchas culturas, muchas... Qué bueno. Como empezó a llegar tanto la animación japonesa y a mí me encantaban los aviones y los robots, empecé a mirar mucho eso. Perfecto. ¿Te traía el lado más meca, por así decirlo? Sí, yo soy meca. No, Buena. hago como lo que... Me gusta armar esos avioncitos, Ya. eso. Tengo varios en la casa y cuando va la gente dice, oh, Carlos, por mi marido, ¿te gusta armar robots y aviones? No, son de mi esposa. Chan. Claro. Qué bueno. Y claro, ahí veía una narrativa y una congruencia que no aplicaba, por ejemplo, a la animación norteamericana, los cartoons. Finalmente tenían una producción mucho más acabada y mayor. Sí. Es verdad. Y ya fue cuando estaba saliendo de la media que ya definitivamente abracé esa producción que en el fondo es como la nueva literatura. Perfecto, claro. Sí, tiene algo, obviamente tiene algo de eso. Ahora, yendo un poco a la creación del libro, este libro tú lo escribiste por ahí por el año 2006, cuando estaba todo el tema de la Revolución Pingüina, y se publica casi 10 años más tarde. Bueno, hemos sabido por ahí que al principio tenías un poco de rechazo publicar el libro. Es que A ver, en parte... ¿por dónde partimos? Sí, cuéntanos un poco por qué decidiste finalmente publicarlo. En realidad lo escribí como el 2008, 2009, cuando ya, estaba haciendo mi tesis de grado. Ya, Entonces mi tesis la hice acerca del cosplay y el visual kei. perfecto. No sé, me dio la porfiadez de hacer algo nuevo en vez de escribir sobre el cada, que hubiera sido mucho más Claro. simple y fue una tortura. Entonces, la premisa era que esta necesidad del cosplay y del visual kei y la ocupación que hizo la Revolución Pingüina de las calles y del cuerpo, ¿cómo se llama? Pokémon. Pokémon Circle. El Pokémon es una forma de molestia ante la nuevo tipo de socialización que no estaba tomando en cuenta las otras voces sexuales. Exactamente. Entonces, era tremendo lo que hablábamos antes de entrar, la diferencia de generaciones entre que tú tenías que ser así y acá y allá, en los años que me crié un poquito antes, y después tú podías elegir esa forma. Esa molestia ante esa posibilidad de elección fue tremendamente volcada, fue muy cuestionado. Y esa es la molestia ante de lo que me refería en la tesis en el lenguaje estético. Claro. Y estaba basada en la idea de cyberpunk, que un poquito me sucedía en los 90, Claro. donde este cuerpo necesitaba revestirse de significantes porque se había vaciado de significación posible. Entonces, entre que está esta generación que está heteronormada Claro. y la generación nueva, hubo un vacío de significación y ese vacío es por la entrada brutal de una ideología, de una práctica en realidad, no ideología capitalista muy, muy dura. Ahí nos vamos a Naomi Sí. y a las consecuencias de lo que fue lo militar, la dictadura en los años 70. O sea, ayer veía una mujer defendiendo el feminismo a las chicas que estaban mostrando el poto en la calle el otro día, que decía, oye, a mí me cortaron los pantalones en los años 70. Si tú no eres feminista, no te puedes poner pantalones y decir que... Claro. No. Entonces, planteándolo de esa forma, de la inclusión o sobreexigencia sobre la forma del cuerpo, la forma de representación, decía que el visual kei, con su impacto en Chile, era el perfil de esa molestia, Claro. expresada 40 años después.
Exactamente. De hecho, bueno, yo comentaba el programa anterior, el primer programa, precisamente que el anime de alguna manera, si bien no vino a cambiar todo, sí fue una manera de manifestar todos estos cambios que inevitablemente se iban a producir. Hablamos, por ejemplo, no sé, el caso de Ranma, por ejemplo, que de alguna manera fue el primer entre comillas, al menos travesti que vimos, el primer caso de identidad de género. Y todas estas cosas de repente vienen a tocar fondo, por así decirlo, más o menos en esa época, en que todos los que son, no todos, pero muchos de los que son fanáticos del anime más o menos de la década de los 90 en adelante, que vivieron también todo este boom de este anime un poco más capitalista, entre comillas, vinieron a colapsar en esto, a llegar en el Visual Kei, la moda Pokémon, moda entre comillas. Y claro, esa es una manifestación de cómo el anime también es un escape a todo eso que está sucediendo, una manera de refugiarse en eso. Y claro, abre muchas posibilidades también de lo que tú dices, que hay una suerte de vacío. De alguna manera todos estos relatos, metarrelatos que murieron hace harto rato ya, de alguna manera se empieza a buscar ante eso una suerte no sé si de nueva significación, pero al menos sí de mensajes o de etiquetas o de una estética que lo pueda representar. Y en ese sentido creo que es muy importante. Creo que el anime en general es muy ambiguo. No sé cómo, ambiguo entre comillas, no sé cómo el japonés lidera con eso, pero para nosotros fue algo verdaderamente importante. Se menciona mucho también en tu libro, justamente, Sí. acerca del Visual Kei, justamente el impacto que tuvo. Yo creo que va un poco por ahí, justamente. Es una de las manifestaciones en que el anime, de alguna manera, ha también manifestado cómo puede, digamos, ofrecer otra salida a todas las cosas que empiezan a pasar justamente. Claro, lo que pasa es que el anime nace como una respuesta ideológica e ideologizada de el gobierno a intentar proveer de una nueva imagen. Esto en Japón, ¿verdad? En Japón. Perfecto. Entonces, de ahí nace Toei, pero esto se desvirtúa y se vuelve a, Toei. por ejemplo, el Astro Boy es crítico a la sociedad japonesa. Sí. Él plantea, nada que ver Astro Boy, Osamu Tezuka, Osamu perdón, Tezuka, sí, él. el autor, propone en sus monos siempre una crítica brutal y Sí. a diferencia de Japón, es que en Japón hay tanto proceso, pero hay unos procesos que son paralelos en Chile y otros que son diferentes. De eso habla en el otro libro, que va a salir ahora el Perfecto, Kawaii. perfecto. Entonces, por ejemplo, ellos no entendían a qué llamaban homosexuales los misioneros. Ya. Porque para la concepción oriental eso no era homosexualidad, no era una palabra existente, Ya. no era un concepto posible, pero sí era castigado socialmente en Ya. algunos casos. Hay como un doble estándar en eso. También el tema de la poligamia También. o de las novias por fuera que solían tener los maridos. Ya. Eso era, digamos, criticado en Japón. No, era costumbre. Era costumbre. Es costumbre Perfecto. incluso hoy en día. Sí, de hecho me estaba acordando de eso, de por ejemplo, porque justamente me llama la atención eso, que en ese sentido Japón está más adelantado de nosotros. En Sailor Moon ya había homosexualidad, por ejemplo. Es que Sailor Moon, en esa fue una Ranma. pelea de la autora con Toei. Ya, No es que también sea el hubo- discurso oficial. Y eso es Ya. lo interesante del anime, que responde por un lado el discurso oficial y por otro lado es disidente. Ya. Y es un espacio de libertad creativa. Y es de discurso, donde se elevan los nuevos discursos. O sea, tenemos en los años 70 Lady Oscar. Yo me crié con Lady tremendo. Oscar. Y O la princesa Caballero, que es ya... casi impensable incluso representar Lady Oscar hoy en día. Sí, La princesa Caballero, claro, que también es... tremenda. El otro, en Japón, existe. En nuestro verbo está él y ella. No es el verbo. Perdón. En nuestro lenguaje Claro. está él, ella Claro. y eso. Sí, Eso. Y en inglés está she, he, it. En Japón, en cambio, tenemos un montón de niveles. sí. Y hay un lenguaje femenino, igual que los mapuches. Las mujeres hablan diferente de los hombres. Sí, exactamente. Claro. Y eso da una posibilidad donde el hablante puede ser distinto del género o de la identidad de género. Sí, eso es muy interesante. De hecho, yo diría que no solamente entre hombre y mujer, sino también entre, no sé, las distintas, ¿cómo se dicen? Se me fue la palabra.
Bueno, pero los ancianos hablan distinto, los niños hablan distinto, existen maneras de referirse a muchas cosas y a mucha gente de manera distinta en Japón. No, y hay cosas. Rama no es travesti. Claro, no técnicamente no es... No, técnicamente él es un magical girl. Sí, sí. No, de hecho sí, Yo me sí. morí de la risa cuando leí una tesis de eso, que es como de Bielorrusia, así. Hace sentido, de hecho. Claro. Y lo otro es que el amor femenino, lo que nosotros llamamos lesbianismo, en Japón es algo que si bien no es aceptado así como ¡yay, felicidades! Es algo que tampoco es molesto para ellos. Porque como se rigen por el patriarcado, el lesbianismo no es algo visto. Como me dijo una profesora que estudiaba en ese tiempo, hizo un curso de alteridad de género a través de la historia del arte. Perfecto. Y, por ejemplo, en la Biblia igual aparecen trazas de relaciones lesbianas entre mujeres. Sí. Perdón, relaciones amorosas entre mujeres. Y no podemos otorgar palabras como lesbianismo a palabras anteriores, tampoco homosexualidad ni bisexualidad. No son conceptos que tengan cabida en el mundo real, excepto en nuestra época. Eso hay que entenderlo. También. Nosotros queremos pretender que el mundo fue heterosexual. No, Sí, no, eso también nunca fue. Ese es un tremendo tema, sí. En Grecia había leyes y en ello, claro, estaba el tema del lesbianismo por el Lesbos, que es una isla. Y entonces no es algo rechazado y es algo más o menos común por lo que hay un teatro donde las mujeres se visten de hombre y ejecutan papeles masculinos, que el teatro de Terazúcar, que es como del siglo XX nomás. Takarazuka, Eso, gracias. Sí. Me acuerdo de ese, sí. Claro, y es Sí, como, tiene razón. no es algo rechazado. Sí. Entonces, a nosotros nos afectó Haruka Michiro, pero para Claro. Japón no era De hecho, fuerte. qué bueno saber eso, la verdad es que no lo sabía y de hecho me hacía mucho ruido porque yo decía, tenía una imagen, me quedé con un poco esa imagen del Japón más tradicional, por así decirlo, y decía, yo pensaba, ¿cómo no les afecta esto? O sea, como años 90 partiendo y nos ponen dos No, es que mujeres, de hecho y ella- Tenchimuyo, por ejemplo, que era una serie en que la poligamia, incluso el incesto, estaban muy presentes, y el anime juega bastante con eso, incluso en series de actuales en que da lo mismo si es tu hermana, tu tía, tu mamá, de repente se saltan esos límites, entre comillas. Es muy Claro. interesante. Es que ellos no tienen el cristianismo de nosotros que tiene esta versión a lo sexual. No. Exactamente. Y además hay que ver que esto pasa en Chile nomás. También. O sea, si lo Sí. muestras en Brasil te van a mirar. ¿De verdad te preocupa eso? Sí. O en Alemania. O sea, hay que ver que cómo es la cultura chilena para leer eso. Entonces, en Chile el lesbianismo no es aceptado porque es impensable para la cultura chilena una sexualidad no genital. Exactamente. Y bueno, pero no es algo que hizo ruido, pero no el ruido que nosotros hicimos acá. Claro. No es lo mismo, claro. Porque la representación y además era una costumbre representar el otro ya. Siempre está ahí presente el otro. Y siempre está presente en la sociedad no sé cómo decirlo, pero en la primera saga de Sailor Moon está Seoside y Malachite creo que eso, eran. gracias. Claro. Y hay uno de los dos habla como mujer. Sí, hay como una Entonces, ambigüedad en que no queda muy claro realmente. En no el es... lenguaje, en el doblaje, perdón, lo Sí. tradujeron como que era mujer y después Sí. no tenían ni idea de qué hacer con eso, así que no. Exactamente, eso pasa mucho. Hay personajes que de hecho no tienen un género definido, no están precisamente definidos. Pasa de hecho en una serie nueva que es relativamente nueva, que es Shingeki no Kyojin, la de los titanes, en que también hay un personaje que nunca queda claro muy bien qué es, y en la serie fue un poco tratada como mujer, por así decirlo. A ver qué pasa con eso en el doblaje, Que pero la claro, mujer es el otro eterno. claro. Ahí hay el espacio lacaniano donde dice que la mujer no existe. ¿Ya? Entonces todo lo que no es hombre es mujer. Perfecto. O sea, claro, es el otro eterno realmente. Sí, eso es un tema que tenemos todavía muy potente. Sí, yo creo que el anime ha sido bien importante en lo que se refiere al tema sexual. Ha abierto varias capas, varias maneras de reflexionar sobre eso, varias oportunidades. Y siento que gracias a eso un poco estamos yendo justamente a todos estos lados, abriéndonos a más posibilidades.
Ahora, volviendo un poco al tema de la creación de este libro, que más o menos 10 años atrás más o menos, me dijiste que lo había escrito, ¿no? Sí. 10 años La ya. tesis la escribí eso, pero Perfecto. hace unos años atrás hice el diplomado en edición, donde conocí al editor del libro. Perfecto. Y le conté de la que había hecho la tesis y me dijo, no, es que tú me tienes que hacer un libro de esto. Y yo, sí, por supuesto. Y ahí quedaba. No, y agarramos unos capítulos de la tesis, Ya. lo reformulamos y Perfecto. le agregaron dos ensayos. Uno sobre la teoría que tenía de Evangelion Perfecto. y otro de lo kawaii, que fue el pie forzado. Perfecto. O sea, eso te iba a preguntar justamente, si hubo un cambio respecto Sí, a ese harto. original. Entonces, lo que viene en el libro digamos, de la tesis original que hiciste en el 2008, ¿qué sería? ¿El tema del cyberpunk, por ejemplo? El cyberpunk y el segundo capítulo, el segundo y tercer capítulo. Perfecto. Ese es un tema también sumamente interesante, que el cyberpunk, que también nos ha tocado a El nosotros. anime es un lenguaje que apoyó mucho esa tendencia y fue una tendencia literario-artístico de los años 80. Pero aquí todo llega tarde. Si hablamos de cyberpunk, por ejemplo, es Blade Runner ¿Ya? Claro, sí, y Akira. Akira, por supuesto. Toma Sí. varios puntos bien interesantes. El cuerpo como una sustancia tecnológica y también el retorno a la mera carne. La Mosca, la película La Mosca también es cyberpunk, y donde reflexiona cómo nuestro cuerpo se está viendo afectado y nuestras relaciones humanas a través de la tecnología. Entonces, por un lado queremos buscar la hipertecnologización, y por otro lado el retorno a la carne. Hay una suerte de contrariedad y de alguna manera Sí. estamos entre las dos. Son dos ramas específicas del cyberpunk, Del al menos en el cyberpunk, arte visual. Y de hecho estaba pensando si Vaca Sagrada no había sido cyberpunk. ¿Cuál? Vaca Sagrada de la Daniel El Tip. tiene razón. Lo estaba releyendo de esa Sí. forma. Es un libro fenomenal, tienen Sí. que buscarlo. Daniel El Tip es una gran escritora chilena. Sí, sí, Hay otra tremenda. escritora de ciencia ficción que toma el tema, que es Altamirano. Lo No me olvidé. acuerdo el nombre tampoco, pero me suena el apellido. al menos, Maravilloso, donde cuenta la historia de una mujer que trabajaba en una fábrica de sostenes o de ropa Ya. interior, como Cafarena, y se queda encerrada durante todo Año Nuevo. sí. Entonces ella se fusiona con la máquina. Ya. Y ese Tremendo. tema es como bien interesante porque ve el cyberpunk desde una perspectiva chilena. Claro, totalmente desde nuestra perspectiva. Ahora, el cyberpunk, pienso yo que puede tener un poco que ver, su importancia sobre todo, un poco en las consecuencias, digamos, las heridas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sería en parte así? ¿Viene de eso un poco esta especialización, entre comillas, que tiene el anime con el cyberpunk? Sí, no. Sí, porque la Segunda Guerra, cuando estalló la bomba, todo se vuelve a la bomba, Sí. a Little Boy. Se vio esta gente cocodrilos y que era mera masa, o sea, un río donde flotaban cadáveres, la gente iba caminando y se le caían los brazos, los ojos, la piel, y se les cayó el pelo, los dientes. Una vez vi una cosa espantosa donde encuentran un trozo de carbonizado y era una persona que había caminado como 100 kilómetros y tenía toda la piel quemada y no tenía mandíbula y no tenía ojos ni dedos en las manos. Entonces tardaron en darse cuenta de que era humano, porque la persona, claro, se fue caminando porque se sentía bien, pero había sido tan irradiado que en el camino, eso fue... Entonces, esa observación de los efectos horrendos de la tecnología en el cuerpo humano hace que uno quiera volverse hacia la carne. Claro. Y por otro lado, el afán de la Guerra Fría y la protección ante este desastre genera esta necesidad de hipertecnologización de los búnkers, de las comunicaciones, de 5, de Internet. Claro. Sí, exactamente, es un tremendo contraste que hay ahí. Explícanos un poquito esto de la carne, para que la gente que está viéndonos nos comprenda un poquito cómo podemos definir o simplificar el tema de la carne, que es un tremendo tema que aparece también en el libro. Sí, en la carne es, por contarlo así narrativamente, es como una persona que se espanta ante el efecto de la hipercomunicación y decide renunciar a todo. Y reposeer su cuerpo, por ejemplo, mediante cortes. Yeah. La anorexia y la bulimia serían una forma de nueva carne, un comportamiento
que busca sacar de mí esa cosa fea que han puesto otros Perfecto, sí, y volver a ser acuerdo. solo yo mismo. Es una manera, se podría decir, de sacar, de limpiar un poco el cuerpo De desintoxicar. claro, Sí, claro, pero sí. en exceso y violento. En Perfecto. Akira de Iron Man aparece el tipo, se abre la pierna y se mete un puerto USB Ya. y después cuando se saca las vendas está lleno de gusanos. Ah, Es como, claro. una vez tuve que salir de la clase de cine japonés haciendo arcadas. Así, Oh. como, era una clase muy buena, lo lamenté mucho. Pero era en la Chile había mucha reflexión sobre eso, sobre todo en el cine. Claro, me imagino que debía haberlas habido mucho. Se me viene a la mente un poco series gore, un poco como, no sé, Elfen Lied, voy a poner un nombre. Sí, La verdad es que yo Elfen Lied en su momento no la vi. La vi hace muy poco, vi unos capítulos. Y la verdad es que me decepcionó, tuve un poco de decepción porque me pasó que yo antes había visto unas series que vi entre comillas, no las vi completas. Pero, por ejemplo, School Days, que son series que realmente no tienen mucho contenido, más que a lo mejor poner un poco de morbo, por así decirlo. Y me pasó que vi el Fenlight y yo dije, aquí está el origen de todas esas series, y me dio un poquito de rabia y de malestar, la verdad. ¿Qué me puedes decir tú respecto a eso? ¿Hay algo de esto de volver a la carne en el Fenlight? sí, de todas maneras. Lo que pasa es que como se imprime tanto libro, también novela ligera, entonces hay como un público para todo y de repente hay un exceso de narrativa, lo cual es buenísimo porque da la posibilidad de esto. Y sí, de hecho es en el anime donde podemos ver un desarrollo de una tendencia artística muy, muy aislada para las masas. Eso es lo primero que me llamó la atención. Como te decía, Akira, no sé si te acuerdas de esta película de los 90, Claro. tipo que pierde su forma y se vuelve una masa, Exactamente. literalmente mera carne. Carne, claro. El descontrol del cuerpo. Pierde la forma, además. De hecho, no Claro. hay forma, no hay nada. Esto también lo puedes ver en el cine B norteamericano en los zombies. Sí. Es la misma idea. Y claro, muchas veces lo que se ve es una parte muy mínima de lo que quiso decir el autor originalmente. Sí, también. Yo he pasa visto mucho. mangas muy raros, sí, donde hay extremadamente cyberpunk, donde el cuerpo pierde una y otra vez toda su forma. De hecho, hay un autor súper conocido que piratea mucho las poleras aquí en Chile, del horror de donde se caen ojos y esas cosas. Ya. Ah, no sabía eso. Sí, se ve mucho. Hay en el bio un tipo que hace en serigrafía sus diseños. Buenísimo. Pero sí, en el Fenlight se ve este tema de la sobreexposición al humano es que eso es un tropo. Ya. Aquí hablo de tropos porque me encantó la teoría que hubo en un tiempo en internet de los tropos. Ya. Sí, sí, sí. Y El TV Tropos. TV Tropos, Sí, sí. tremendo, me encanta. mi marido escribe aún hoy artículos para esa página. Perfecto. Uy, me encanta esa página a mí. A mí me encantaba, de hecho tengo algunos que descargué, pero ahora Ya. los borraron. Exploraba acerca de los tropos y este tropo es acerca del niño que tiene superpoderes y que el gobierno lo reforma y solamente crean un monstruo. Es el Claro. Eleven. Exactamente, sí. Es el De Eleven hecho, que tiene dentro ese monstruo. Se me olvidó el nombre del monstruo. también que... se me fue, pero claro, está muy presente en eso también. Sí. Bueno, el libro toca varios temas súper importantes, súper llamativos. Uno que me gustó en particular fue el referente a, bueno, obviamente el tema del cyberpunk, de cómo se ve también todo el tema de los mecha, pero sobre todo el tema de la deconstrucción en Evangelion. Yo creo que una de las mejores cosas que puede hacer el anime es justamente ir a esas deconstrucciones. Claro. O sea, yo quisiera preguntarte cómo ves tú el anime un poco
antes de esa deconstrucción y cómo ves el cambio que pasó después. Por ejemplo, tú me comentabas que te gustan mucho los mechas. Si hay algún mecha previo a Evangelion que te gustara, cómo eso contrasta con lo que Es hizo que Evangelion no es mecha. Sí. De hecho, generalmente Creo que no. lo ponen mucho como Sí. mecha. Bueno, yo la verdad es que no me gustan mucho los géneros, en el anime al menos. Siento que no abarcan mucho. Pero Evangelion suelen ponerlo mucho como mecha, que claro, estoy totalmente de acuerdo, no es mecha. Pero toca mucho el tema y de alguna manera viene también a deconstruir muchos temas previos también del anime. Entonces, ¿cómo ves tú este paso háblanos primero del mecha que a ti te gusta, por así decirlo? Sí, debo admitir que lo que me gustan son los robots, no las series. Ya, No las veo, perfecto. no las Ah, ya. soporto. Estamos O sea, de acuerdo sí, también con algunas me eso. encantan. Me pasa algo parecido. Sí, es que, por ejemplo, las series Gundam, Ya, claro. suelo verlas, pero tampoco tengo tanto tiempo. Me gusta la idea de... Gundam es como un género en sí mismo de los mechas, Claro. donde hay siempre la misma premisa de la Tierra se acabó o estamos en las colonias y hay una guerra entre las colonias y la Tierra para ser libre, y en el fondo siempre lo que ponen es una crítica atroz hacia la ONU y Estados Sí. Unidos en el momento. Entonces súper entretenido porque Sí. no tiene... Y si le ponen romance así para que... pero sí, al momento de que surge Evangelion, el anime estaba en crisis. Claro. Estaba en crisis la narrativa y la forma de venta. Perfecto. También en ese momento, gracias a Pokémon y ¿cómo se llama? La crisis epiléptica de los niños Ah, sí, por supuesto. y la violencia que habían hecho en Samurai X, se empezaron a lesear y empezaron a cortar cabezas. Entonces Ya. empezaron a eliminar un montón de premisas que se permitían en el anime. O sea, Haruka y Michiru ya después no tuvieron posibilidad de existir. Claro. Naoko decía en una entrevista también que se había tomado tantas libertades que era consciente de que las libertades coartadas de hoy en día eran causa de ella. Así de sencillo. Y una de esas libertades tenía que ver con la... por ejemplo, que Serena es que es muy divertido cómo lo expresa la autora, pero no se puede decir acá. Se emborracha Ya. y después se va con él y se Ya. besan. Una cosa así cuando ella está borracha. Y es como, eso hoy en día sería, le tirarían tomates. No, Sí. no puede ser. Entonces estaban en esa premisa donde estaba doblándose el anime y volviéndose otro tipo de producto. Perfecto. Y ellos venden Evangelion como una serie mecha. Ya, Entonces claro. en un principio, claro, aparecía como mecha y Y uno veía vamos. los robots y... Hubo mucha plata en publicidad. Y después de unos capítulos les quitaron la plata porque no era lo que habían vendido. Estábamos frente a un cyberpunk Exactamente. en donde este héroe que nos prometieron no existía. Y es más, te decía que cómo pudiste ser tan estúpido de creer todo este cuento, todo este tiempo. Entonces, agarra todas las premisas propias de, no tan solo del género del anime. Star Wars no puede existir después de Evangelion. Sí. Si se fijan en los Star Wars de los 70 y los Star Wars del año 2001, incluso hay partes donde borraron porque no podía existir esta premisa del super talento. Claro. Mágicamente Anakin se sube... Exactamente. No, no es Anakin, El look. el Luke se sube a una nave y la sabe manejar. ¡Oh, qué milagro! ¿Por qué? Claro. Estaba en sus venas. Sí. Eso ya no te lo puedes creer. Claro. Y esa es la parte que tuerce. Agarra el camino del héroe. O sea, agarra literatura y la retuerce. Exactamente. Y cuando les cortan los fondos, lo entretenido es que empiezan a hacer todos estos planos. Donde tienen que estirar las lucas y generan un nuevo lenguaje de... tomando, claro, cosas del arte japonés antiguo, del mínimo, del Claro. menos es más, Claro. y llevan al límite casi del arte el tema. Sí, es una Exactamente. animación totalmente otra. Yo recuerdo una escena de Evangelion que es cuando uno de los capítulos finales en que Misato estaba recordando sus últimos momentos con Kaji, que murió, lo asesinaron. Perdón por los spoilers, si alguien no ha visto Evangelion, me disculpo. Y básicamente ellos estaban teniendo relaciones y se muestra la cámara un vaso, enfoca un Sí. vaso de agua y uno no veía, pero uno sabía qué Solo estaba pasando y escuchaba. Sí. Y eso a mí me pareció precioso. maravilloso, es es nivel hermoso. película ya, es muy bonito. Es nivel cinearte. Sí, Sí. exactamente. Entonces mezclaron los lenguajes. Y eso exactamente. se ve, claro, cuando sacan Furikuri.
Claro, en O Furikuri sea, está- Furikuri llevan sí. más al límite, donde desaparecen las figuras y se vuelven una línea, al más estilo de la animación norteamericana de los años 50, que Claro. es muy experimental. Sí, Estaba, como digo, al borde del arte. claro. La Pantera Rosa o la historia del punto y la línea en animación son maravillosas. Son Sí. animaciones que... hay una de Disney incluso que también están en este límite, pero son menos auspiciadas que Claro. las que, como decir, no queremos algo para la gente, así que tiene que ser sencillito. Esa forma de menoscabar al público guió la animación durante muchos años en Estados Unidos. O sea, Sí. por eso tenemos Scooby-Doo Jr. Horrible. Entonces, Evangelion viene a contradecir todo eso. Y mucha gente pensó que el anime hasta ahí se acabó y se iban a Claro. cerrar todo y toda la onda porque ya se había acabado Dragon Ball, ya habían explotado el Claro. punto Sailor Moon. Y ahí donde se ve la inflexión donde empiezan a salir las series específicas. Entonces ahora las series vienen en paquetitos de 13 capítulos, 26 capítulos y es una dimensión, es un espacio, el arco es muy definido, hay 2 o 3 partes de cada serie y en ese espacio ellos tienen que poder vender todo. Exactamente. Eso, bueno, a mí me encanta. Yo prefiero Sí. así. Es mucho más directo, por así decirlo. Claro, o de 56 capítulos, pero eso hace que el lenguaje sea como tanto visual como la narrativa específicamente para un objetivo. Y eso molesta a los otakus de primera ola. Sí, O sea, ellos no soportan que sus héroes hayan sido destruidos. claro. Y hay mucho de eso todavía. Hay muchísimo. Me acuerdo que en el libro también mencionas incluso a Frozen, por ejemplo, que ya Disney no puede hacer la historia de la niña que se enamora a primera vista después de Sí, Frozen. eso lo dijo Anime Palette en uno de sus paraísos porque perfecto. lo adoraba yo. Y le dije, te voy a robar algunas frases, los títulos, porque me encantaba su distribución. Y me dijo, dale, adelante, por favor. Ahora, Buenísimo. de esto sí se habla. En Estados Unidos incluso está la Academia, que es una publicación periódica Ya. donde varios autores chilenos han escrito. Y es auspiciada por universidad. Ya. Ah, CalArts es una perfecto. universidad auspiciada por Disney, por estudios privados. No, Sí. no por Disney, por Cartoon Network, parece. Pero es auspiciada por los estudios y hay becas donde Ya. ellos en segundo o tercer año tienen que hacer un pitch ¿Ya? de un anime y presentarlo y ese es su título. Uy, Y participan en un tremendo. concurso y el que gana es el que tiene la serie. Star vs. las Fuerzas del Mal y Steven Universe son salidos de CalArts. O sea, Tremendo. son salidos de este sistema. A eso nos referimos cuando necesitamos construir Academia, industria un poco cultural más, en claro, Chile y industria academia, cultural. hay que sean Exacto. iniciativas privadas. No podemos, o sea, sí, nos gustaría que el Estado financiara, pero ya tenemos fondar. Sí, Las iniciativas privadas tienen que haber una beca de un banco para poder hacer no un anime necesariamente, pero sí una animación. exactamente. Debería, Una beca de claro, anual, apoyar un algo concurso, más. Sí. donde uno pueda presentar una propuesta y el financiamiento sea suficiente y sea digno para los artistas. Tendría que haber, siempre se arman estas comunidades de animadores, de dibujantes, Claro. pero no funcionan a lo largo del tiempo porque los intereses no son del todo de taller o del todo capitalista o no hay suficiente plata. O sea, Ghibli sobrevivió gracias a los Sí. monitos de Totoro que vendemos. Sí, totalmente. De hecho, sí. Es un tema súper súper interesante y hace falta más academia, justamente. También. Yo lo miro desde ese punto de vista, aunque bueno, la academia nunca está completa, nunca está totalmente lo que debiera ser, pero yo creo que hace falta llevar el tema de la cultura pop en general a un plano un poquito más académico, darle un poquito más de valor, no solamente con el anime, sino también con las caricaturas en general, las norteamericanas, que también están cambiando mucho, yo creo que también un poco por influencia del anime, quizás. Sí. Y no sé, el año pasado, investigando un poco también para mi tesis de edición, me encontré con un montón de tesis académicas, pregrado y posgrado en torno al anime. Sí. Por supuesto, llevaba de repente, no sé, al tema de la comunicación o al tema de la ilustración, el diseño, la animación. Obviamente tesis referente a la subcultura otaku en sí. Y yo me sorprendí mucho porque dije, wow, realmente hay gente que se está dedicando a esto. Sí.
yo no creo que eso lleve tanto tiempo. De hecho, yo creo que a lo mejor tú fuiste pionera en esos años, 2008, 2007, por ahí, en escribir realmente, hacer tu tesis acerca de eso. Pero hoy en día eso existe y falta un poco llevarlo a algo más, hacer aunque sea libros que le den un peso a eso. Por eso creo que es tan importante la labor que hace Biblioteca de Chilenia, la que queremos hacer nosotros en Ediciones Cero también, lo que haces tú al escribir de esto, estas mismas instancias, aquí estar hablando en radio de esto. Sí. Es fundamental, yo creo Es que es necesario. justamente lo que hace falta, lo que es muy necesario. No voy a apoyar toda iniciativa de construcción cultural, de producción cultural. Creo que sí, cuando yo hice mi tesis, encontré una tesis de Sailor Moon. Y era todo. Perfecto. A ver, ¿era una que venía adornada muy bonito con colores y todo o no? Porque yo encontré una también que estaba muy Es probable, venido, pero era de la muy Chile. bonito. Creo que sí, creo que era, y venía hermosamente adornada con temática Sailor Moon. Claro, y era acerca de la estética bien simple. Era una tesis bonita y cuadradita y simple, no como la mía. Como tesis de estética muy llevado al cabo de lo que era la estética del límite y del cuerpo. Perfecto, tremendo tema. Machimaro, ¿cómo estamos de hora? Me parece que ya nos pasamos la pausa. Tranquila. ¿Qué se preocupan por tonteras? Perfecto. Ustedes continúen. Vamos en 45 minutos, nos quedan los últimos 15 minutos de programa. Estamos bien. Perfecto. Continúen porque está muy buena la conversa. Sí, de hecho, adiós pausa, nos quedamos con esto. Sí, total, perfecto. Bueno, entonces siguiendo un poco con el libro, vamos un poco a qué pasa entonces después de Evangelion en cuanto a temáticas, por ejemplo. ¿Qué crees tú que ha cambiado más en el tema de temática, de las series que se han ido haciendo? ¿En qué ves un poco el resultado de esta, digamos, de construcción? La temática sigue siendo la misma, la premisa es la que cambia un poco y también la situacionalidad, donde siempre hubo en el anime, como te decía, espacio de reflexión sobre la sociedad y una suerte de cuestionamiento, pero hay un desplazamiento en el tema de los estudios que ganan mucha fuerza en sus propios discursos. Yeah. Entonces hay un empoderamiento del anime como una zona de experimentación artística y de transmisión de mensajes. Perfecto. Ahora, claro, mucha gente dice, no, si se desvirtuó y todo eso. Sí, salieron muchas cosas que no... Pero da lo mismo, es producción cultural, no puedes esperar que todo sea bueno. Exactamente, totalmente cierto. Sí, me estaba acordando de una serie que creo que también la mencionas en el libro, que es Kill la Kill, que creo que toma varios del tema un poco chollo, entre comillas, y también un poco lo deconstruye. Me llamó la atención esa serie, lo rápido que avanza todo. Sí. No hay una pausa, no hay una preparación, todo es rápido, y me llamó mucho la atención. El tema incluso de lo erótico, que lleva a un punto de fanservice incluso. Es que no es un punto de fanservice, que- es fanservice por las orejas. Sí, O sea, ya yo creo Tremendo. que es el colmo. Es que el juego de que ya quieres esto, te lo doy. Y te lo Claro. doy. Y te lo doy. Y es bien entretenido porque es justamente, creo que el mismo estudio que hizo Evangelion. sí. Y son los mismos autores, porque después de Evangelion como colapsó y quedó la crema económica, mucha gente se fue. Hicieron un estudio propio que se llama Trigger, que es el que hace... Se me fue el nombre de la serie. ¿Cuál? Tengen Toppan Gurren Lagann. Ah, Esa. perfecto. Que es preciosa, me encanta. No la he visto Pero esa. nunca la he terminado de ver. Y en Tengen Toppan recuperan el tema del héroe, me subió a una nave y la puedo manejar. Lo manejan súper bien. Entonces, hay consecuencia, pero no de construcción. O sea, hay de construcción y hay consecuencia, pero podemos seguir adelante. Eso es lo que dice Tengen Toppan Gurren Lagann. Y Kill la Kill es como un espacio de entretenimiento y discurso que, según yo, no tiene demasiadas consecuencias más que decir el anime es para entretenernos, no nos tenemos que poner tan serios. Sí, eso también es ese algo que no hay que retomar. olvidar a veces también. Claro, o sea, esto es cultura entretenida, no es como decía una amiga que era cineasta. Es que esto del cinearte quieren puro reflexionario, no quiere ir al cine a relajarse, a divertirse. Para eso nació. El anime nació como un espacio de entretenimiento, de crítica, sí, pero de reírnos de nosotros mismos, de lo que queremos ver. Exactamente.
Bueno, uno aprende siempre de manera inconsciente, incluso siempre está aprendiendo. Y de hecho creo que aprendimos mucho de todo el anime que llegó antes de Evangelion también. De hecho, tengo que admitir que también siento que algo se ha perdido después de eso. De repente a veces sí echo de menos un poco, a lo mejor no tanto algo específico, pero sí quizá de repente se siente ese exceso de vamos a poner las lolis, o vamos a poner violencia o sangre o no sé. Una de las cosas que salió mal de Evangelion es el personaje de Rei Ayanami. Sí, O sea, iba a ese punto justamente. ella no es un estereotipo querido por el mismo autor. De hecho, hay un momento antes de hacer Evangelion, la nueva serie, ¿Ya? donde él expresa su molestia porque Rei Ayanami, por un lado, es la vuelta de género del trío original, que es el chico entusiasta, la amiga de la infancia enamorada del chico entusiasta que nunca va a decir nada, y el amigo que es asertivo. Claro. Rey sería el tipo asertivo, pero Rey es a la vez un ángel, Sí. que lo descubrimos en los capítulos anteriores. Rey en un momento impulsaba esta forma de feminidad oriental, que es callada, obediente, Claro. que no causa molestias y que es sacrificada al punto de ser ridículo. Era una crítica finalmente, una tremenda crítica a la imagen tradicional de la Para mujer nosotros japonesa. es crítica, para ellos no. Ah, no lo ven No. así. No, ellos... Bueno, a ella todavía- la amaron ellos, de hecho. Imagínate, si tú ves un drama coreano, todavía está Sí. esta imagen de las madres, ¿qué pasa a las 1001? O sea, Sí. yo llego a poner el ojo en blanco y digo, ¿en serio? Pero ella enmarca eso, esa mujer oriental. Y en el fondo lo que él estaba diciendo es como, miren qué estúpido. Sí. Y miren, ella se pudo liberar, síganla. ¿Y qué es lo que hacen? La agarran como La agarran estereotipo Ezequiel. y la ponen como la niña inadaptada, más Claro. encima. Es como, a ver, No entendieron nada. ¿no te diste cuenta que era un clon que tiene 3 personalidades diferentes y que en la última Shinji se empieza a dar cuenta que algo va mal porque la mina no responde igual que antes? No te das cuenta de nada, no entendiste nada. Y Claro. sí, Rey es un... A mí el tema del estereotipo, entre que me gusta el tropo y entre que lo rechazo y entre que me río. A mí una serie que me encanta, de que sigue ese estereotipo, es Chunibyo. ¿Ya? Me cuesta mucho recordar las series, por eso hago así con los dedos. Pero Chunibyo, al principio te la venden como, es una Rei Ayanami con vestido de loli. Y al no? final es la feroz cachetada de la sociedad japonesa. Ya. Yo esa serie no la he visto, tengo que No, admitirlo. es que da mucha pena, es muy espantoso. Ya. Porque te demuestra que la única forma de la niña de poder seguir siendo ella misma es desobedecer. Claro. O sea, en el fondo ser una lolita es ser valiente. Y, oye, pero es terrible, porque además la niña estaba sola. O sea, nosotros aquí en Chile diríamos, ¿tú mandarías a tu hija de 13 años a convivir con un compadre de 14? Claro. Y sí se hace. Ah, en Chile se sí, hace. Sí, sí, bueno. Pero para la gente de ciudad, Claro. las privilegiadas, para nosotros nos parece algo absurdo y horroroso. Claro. Pero también es porque nosotros, nuestras costumbres sexuales son otras. Claro. Y ya que estás hablando tocamos el tema de las lolis, hay otro tema que es el tema del kawaii, que es una palabrita que hasta en Chile ya se escucha mucho, demasiado. A mí, yo tengo una relación bien especial con el kawaii porque yo la digo mucho también. De hecho, cada vez que quiero decir algo es muy lindo, es muy tierno, me sale como kawaii, sale como del alma. Y también me pasa mucho que me gustan los grupos idols también, uno en particular, donde se supone que el tema está ahí también. Pero uno empieza a darse cuenta que la palabra kawaii, el concepto kawaii, tiene como distintas... tiene como subconceptos dentro, una cosa así. ¿Qué nos puede decir acerca de este concepto kawaii que también aparece aquí en el libro? Cuando terminé el libro y lo entregué, dije, ¿sabes qué? No funciona esto en un ensayo, necesita expandirse. Podría haber escrito otro libro entero del tema, Claro. porque fue mi pie forzado. Al principio cuando me dijo eso yo dije, ¿en serio? Porque igual- Partiste con lo kawaii. Yo dije, ¿en serio me vas a hacer escribir de Hello Kitty? ¿Qué onda? Es como, bueno, yo tengo de todo Hello Kitty. Sí, soy una Hello Kitty lovers. Mis audífonos, mi pijama, mi bata de levantarse, el delantal de cocina, mis cuchillos de cocina, todo es de Hello Kitty. Ah, O sea, absolutamente.
pero no lo consideraba como una posibilidad de tema académico, así que fue un reto para mí. Ya. Porque como Claro. todos en Chile, todas las mujeres que salimos a estudiar y trabajar, nos damos cuenta que tenemos que dejar la feminidad en la casa y usar maquillaje. Sí, No puede ser niñita acá afuera. exactamente. De hecho, niñita es un peyorativo acá en Chile. Sí. Mujer también lo es en el idioma español, pero... y el nuevo libro se llama Kawaii, Perfecto. donde exploro toda esta Sí. situacionalidad de que hace unos años vi un video en YouTube de una flaite, muy flaite, decía que venía a lesear aquí, te voy a cortar la guata, no es que mi cara es terrible, kawaii. Entonces, es una palabra que ya permeó completamente Sí. nuestras sociedades de uso común. Kawaii es una expresión como muchas palabras japonesas que es una expresión más bien verbal acerca de una cosa muy específica, pero igual la puedes usar con libertad para otra. Entonces nació como decirle linda a las niñitas entre 4 y 7 años, 8 años, una cosa así. No le puedes decir kawaii a una niña a un adolescente o a una mujer adulta, no es muy bien visto. Claro. Pero puede tener actitudes kawaii. El hombre no puede ser kawaii, Claro. es kakoi. Claro, Es- tiene que ser el No genial. claro, no puedes asumir como adjetivo que se puede usar en todas situaciones. Pero aquí en Chile la llegada tiene que ver más bien con una entidad comercial. Y es ahí donde empecé a explorar este tema, porque no es un tema que preexiste en la historia del arte como tal. No existe lo lindo, existe lo bello. Sí. Y lo lindo surge como método de comercio en Japón de la era Taicho, se llama, que después de Meiji viene la era Taicho. Y que es como los años 20 chilenos. Ya. Y es lo interesante que allá, claro, las mujeres fueron educadas y tenían como este tiempo libre, pero la sociedad no les permitía trabajar, pues tenían que casarse y tener hijos. Y se da este periodo donde ellas pueden optar a tener cierta libertad, una capa en realidad, porque todavía tenían las capas estamentales, y tuvieron libertad de comercio. Entonces se genera este comercio dirigido a mujeres jóvenes solteras. Claro. Eso puede ser tomado como, ya, qué interesante, pero por otro lado es como, yo quedé como, wow, esto no es de la historia del arte. La mujer soltera trabajadora no es algo que exista en muchas etapas de la historia. Claro. Es propio de una construcción social donde se obliga a una sociedad a cambiar mediante unas leyes pero consuetudinariamente no lo pueden hacer. Por ejemplo, con el tema del matrimonio en la China del Mao. Ya. O sea, no puedes obligar a que la gente deje de vender las hijas, Claro. porque eran un producto. No Exacto. era, y lo digo con propiedad, que en Chile también. O sea, ojalá lo hubieran pagado por una mujer, porque en realidad las trataban peor que cualquier cosa. La gente tiende a pensar que en Chile tuvimos una sociedad donde había una familia extendida, que habían normas, que habían leyes, y nunca fue así. Aquí era la vida del que quería. O sea, era un caos. Entonces, empiezo a hacer un paralelo entre qué sucedía en esos años en Chile y qué sucedía en Japón. Y el punto en común es la educación y la industrialización, Ya. porque las mujeres trabajaron siempre. Entonces, Sí. las mujeres de las fábricas Cafarena, Moleto, toda esta cosa, ellas empezaron a educarse y a hacer revistas y hacer publicaciones periódicas Ya. en los puertos, en las Tremendo. salitreras. Es una etapa súper bonita que se acaba un poco con la matanza de Santa María y todo el aplastamiento que hubo de eso después. Y cada vez que el feminismo logra algo, este algo va acompañado de una producción cultural y de una producción de cosas. Claro. Acá en Chile, claro, éramos más pobres, no tuvimos la plata que tenían en Japón y no teníamos los cuadernos bonitos ni Claro. nada de eso, pero sí hubo una subcultura. Sí. Aquí sí hubo un tema de que cambiaron las telas y cambió la forma de ser vestido. Entonces, hay que tomar en cuenta esas cosas. Y lo kawaii es básicamente una forma de entender esta producción cultural de lo femenino como este lugar en la historia ganado muy lentamente, muy en silencio. Y me llamó la atención muy como esa niñita que se queda en la esquinita. Usted no haga ruido, usted... Bueno, Claro. dijeron ellas, pero voy a ser bonita.
Claro. Eso. Es una manera muy bonita también de, digamos, de romper la imagen tradicional sin tampoco caer en el extremo de voy a convertirme en esto otro, sino que también rescatando un poco el deseo natural, a lo mejor de decir, bueno, esto también puede ser lindo, puede ser bonito. Claro, lo que pasa es que muchas veces se ve como que es no femenino Claro. en desear, pero hay que tener cuidado con esas palabras. Sí, hay que tener cuidado con sí, es verdad. Especialmente de historia del arte. O lo que se considera que es Claro. para el género femenino. La natural. Esa es la palabra que me quedo dando vuelta. No existe la natural. Ya. Es un invento de los decimonónicos para declarar algo. Entonces yo digo que lo natural es que la mujer se quede en casa cuidando a los hijos, porque eso es lo que yo quiero, pero nunca fue lo natural. Claro. Era lo socialmente impuesto. Entonces, claro, hay un tema de que no sé si es por aculturación, no sé si es por un proceso, pero es como que, claro, la mujer siempre tiende a poner las cosas más bonitas. Claro. Como decía, aunque estés en la selva, en la forma más miserable, la mujer va a poner 2 floreros y va a ver el lugar. Y lo más interesante es que lo va a poner en armonía con el resto de las cosas. Eso es una cosa que existe. Y sí, tiene que ver con la posibilidad de que tenemos en cuenta que estamos casi obligados por una parte de la sociedad a que nos quedemos en casa, pero nosotros queremos salir. Claro. Y una forma de salir sin verse violentada sexualmente es hacerse la niñita, que es lo que menciona en el libro, que es la alternativa de la Gertrudis. Claro. Es un tema súper interesante y que llega, por ejemplo, no sé, en los grupos idols también, que pasa También pasa hablo mucho de los idols. También. Sí, es que yo lo encuentro muy, muy brutal, muy atroz. Encuentro que los idols es una opresión tremenda. Sí, de hecho, a mí me encantan, pero tengo todo un tema de eso que, bueno, Sí. ojalá lo podamos conversar más adelante, porque de hecho se viene la Wota Fest en el 7 de julio y Vamos va a a estar estar las Jacqueline, dos, vamos a sí. estar las dos también hablando de eso y, bueno, por mi parte también si viene una charla un poco crítica, donde quiero hablar un poco acerca de temas de estos temas tremendos que tienen las idols, que pasan muy desapercibidos, pero que son verdaderamente tremendos. Bueno, estamos ya con tiempo, casi en tiempo, así que los últimos datos. Tenemos un librito aquí que queremos sortearlo, así que estén atentos porque si nos permite Jacqueline, ya la próxima semana podemos tener una preguntita para hacer un concurso y que alguien se lleve este librito. Ya nos cuentan que está un poquito agotado, falta, así que Sí. mucha atención al librito al que vamos a estar sorteando acá. ¿Puedo pasar Cuen- 2 avisitos? Sí, por supuesto, adelante. Uno es que este viernes es el lanzamiento de Archimago 4, Ah, perfecto. que es la cuarta, es una de las sagas más grandes en fantasía que ha salido en Chile. Ya, Y ya vamos en el 4º número, el Archimago. siguiente sale a finales de este año. perfecto. Así que si pueden, vayan, porque vamos a hablar de muchas cosas entretenidas del género de lo fantástico Perfecto. y de la producción chilena de la novela ligera. Y el otro aviso se me olvidó. ¿Dónde es el lanzamiento? Es en General Salvo 20, afuera del Metro Salvador, y es a las 7:30 de la tarde. Van a ver cosas ricas de comer. 7:30, Metro Salvador, este viernes 15 de junio, no se lo pierdan. Y el otro aviso es que la gente que tenga otaku puede sacarse una foto así en Instagram y poner fandom otaku como hashtag y van a participar por por el siguiente libro gratuitamente. Fandom Otaku en hashtag con una foto del libro para participar por el siguiente libro que se viene, que es Kawaii, ¿verdad? Ujú, kawaii. Perfecto. Ojalá tengamos a Jacqueline una vez más para más adelante, cuando ya esté este libro y pueda contarnos un poquito más acerca de él, abordar un poquito más el tema del kawaii, porque es un tema muy, muy interesante. Muchas gracias por estar aquí, Jacqueline, por haber venido. gracias a ti Muy por interesante la invitarme. conversación. Ojalá Sí. se den más temas así. Y eso, no olviden entonces estar atentos la próxima semana porque vamos a estar sorteando Otaku. No olviden también la invitación de Jacqueline este viernes 15 de junio, Metro Salvador a las 7:30 de la tarde. Y obviamente la foto para concursar por el libro Kawaii, hashtag fandom otaku, con la foto del libro. Y tampoco olviden el panorama cultural de Japón. La exposición Mundo Flotante del periodo Edo en la Sala Chile del Museo Nacional de Bellas Artes. A todos los que les guste la cultura japonesa, un gran panorama para el fin de semana o la semana para cuando usted quiera. Así que nos vamos con esto. No se pierdan el próximo episodio de Genki Deska. Y Machimaru, nos vamos con ¿cuál nos vamos? Fly Me to the Moon, o sí, vayámonos con la versión de Fly Me to the Moon, que es muy bonita. Hasta la próxima semana. Nos vemos.
Aquí termina la hora de cultura pop japonesa. Acompáñanos el próximo martes en una nueva edición de Genki desu ka? Toda la magia de Japón más cerca de ti. Y que todo el Genki los acompañe. Somos hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito.